¿cómo se llama? En el imaginario de los danzantes es un acto como heroico, ¿no? Sí tiene un grado ahí de simbólico muy importante, ¿no? Y de arrojo interesante, pero tampoco yo lo creo así tan heroico, así de que también hubo una negociación, ¿no? Para que los danzantes pudieran estar ahí. O sea, sí hubo un arrojo, pero también había negociación. Oye, Tlacuilo, y hablamos de danzantes que toman el Zócalo en esa fecha que mencionas, el 13 de agosto, que también es muy significativa, en el año de 1982. Estamos hablando de danzantes de tradición conchera. Sí. Todos. Porque todavía no existían danzantes de mexicanidad como ahora los conocemos. Había algunos como Cuauhtémoc Mosqueda que ya andaban en esa búsqueda, y había algunos otros que saliendo que tenían que entrar a la danza de los concheros, aprender algo y luego tratar de manifestarla casi de manera individual, porque no había grupos. Esta vocación nacional, esta vocación de la búsqueda ya no ni siquiera azteca, sino mexica, porque ya viene esta onda de ir más allá del término azteca y ir más allá del término mexica, que ya le da otra connotación, ¿no? Esto lo empiezan a hacer en los 80, digamos. Ahí la toma del Zócalo es una fusión entre el movimiento mexicanista encabezado por Miguel Ángel Mendoza y la expresión cultural de los concheros, digamos, representada por Andrés Segura. O sea, ahí porque la mayoría de la gente dice, es que fue mi jefe y es que fue mi maestro. Todos estuvieron ahí, pero los que hicieron esta alianza es Miguel Ángel Mendoza y Andrés Segura. Andrés Segura fue el que convoca a los danzantes. Y para nada más aclarar un poquito, tal vez a las personas que nos estén viendo y que no conozcan mucho de estos nombres, Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoat, uno de los fundadores del Semanagua Tlamachtiloya, una institución cultural, intelectual, por así decirlo, y el jefe Andrés Segura Granados, un jefe también de tradición conchera con una fuerte presencia, ¿no? Sí, son ellos dos justamente. Andrés Segura es todo un tema, podemos alargarnos aquí 2 horas, igual que Miguel Ángel Mendoza. Solo, como dices, acotar que estos dos personajes, cada uno es como, digamos, como la bisagra para poder entender esta creación de la danza de mexicanidad. O sea, ellos son los puntales, digamos, porque uno trae toda esta cuestión política, digamos, revisionista del pasado, todo esto intelectual, y toda esta cuestión, digamos, de la danza, la cuestión cultural, incluso tradicional, que trae Andrés Segura. Entonces esto se fusiona. Para nuestra desventura, pues esta alianza dura muy poco, ¿no? Pero logran hacer esta toma simbólica del Zócalo con la danza, y como dices tú, con danzantes tradicionales, porque pues había ahí individuos que estaban con esta vocación mexicanista, pero no eran grupos, ni eran así, eran algunos. No existían los calpulis todavía. No existían los calpulis y no habían grupos ni gentes, ni grupos organizados, ¿no? El único grupo, digamos, podría ser algún otro que se me escape, pero el único hasta ese momento, o yo creo que nace en ese momento, pero ellos creo que lo dicen que antes, Ricardo Heller y Celotzen y jefe Ricardo García y Cuauhtémoc Mosqueda refieren que ellos están incluso antes de la toma del Zócalo. Ellos ya es una expresión, digamos, cultural, y ellos son los que renuevan este concepto de difundir en la calle y de tener un apoyo económico de parte de la gente. Ellos con el Tloquenahuaque. Exacto, es el grupo Tloquenahuaque, ¿no? Están danzando ellos no precisamente en el Zócalo. Yo cuando ya los conocí, y de las referencias que yo tengo, que a partir de la toma del Zócalo ellos empiezan a danzar en el Zócalo, precisamente como parte de todo este proceso de negocio. ¿Y antes de la toma? Antes ellos dicen que sí, yo les conozco. Yo no sé si lo hayan hecho, ¿no? Ellos no tengo por qué no creerles, pero ellos dicen que antes ya lo hacían. Pero ¿estaba con ellos este personaje que mencionaste anteriormente, Tesca? En un tiempo sí. Porque recuerdo vagamente en alguna plática tenida con él, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que me dijo que habían danzado en la calle de Justo Sierra, justo en la calle que está a un costado del Templo Mayor. Ahí era donde ellos danzaban, y ya después pasaron al Zócalo. Quizás eso se refieren. Yo conozco ya su actividad, porque bueno, la conozco ya muy, muy a posteriori. Yo estoy hablando del 84, 85, cuando yo los veía ya
en el Templo Mayor, pero antes no tengo referencia, y la referencia que yo he escuchado es que antes no había ningún tipo de danza, pero ellos sí dicen que hacían danza ahí, entonces igual es que era en algún otro lugar cercano a Zócalo. Eso habría que consultarlo, sobre todo con Cuauhtémoc Mosqueda, que sería la fuente más fidedigna. ¿Sí? A ver, Tlacuilo, entonces aquí nos estás diciendo algo muy, muy interesante en cuanto a el contexto histórico, ¿no? De los inicios de la danza en el corazón, en el ombligo de la Ciudad de México, en el Zócalo, como se le conoce. Es muy importante conocer estos datos, sobre todo pues para los danzantes que van comenzando y tengan una idea de quiénes fueron los iniciadores, los que llevaron la danza a este espacio pues sagrado, ¿no? Como se considera dentro de la danza. Empezamos porque a principios del siglo XX, la década de 1930-1940, es la tradición conchera, encabezada por el jefe Gabriel Osorio, Natividad Reina y Manuel Pineda. Ellos tres principalmente, ¿no? Van Natividad Reina menos, pero sí, ellos tres son los haciendo ceremonias a Cuauhtémoc, haciendo caminatas haciendo ceremonias al busto a Cuauhtémoc que está dentro de la catedral, en el Zócalo, haciendo caminatas al monumento a Cuauhtémoc que está en Reforma. Y después hay una continuidad, digamos, ahí con estas prácticas, con el jefe Ernesto Ortiz, que se ve en el documental de Él es Dios, en la década de los 60, y después hay como un pequeño vacío hasta la década de los 80 o finales de los 70, probablemente con el grupo del jefe Cuauhtémoc Mosqueda, el grupo Tloquenahuasque, donde también participa el jefe Ricardo García y otras personas. Y viene un suceso muy importante, yo creo que sí hay que mencionarlo, recalcar la importancia de este evento, que es lo que se conoce como la toma del Zócalo, porque se une la ideología de la mexicanidad, encabezada por Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoat, que es como retomar toda esta cosmovisión del México antiguo, con la parte de la tradición dancística, cultural y todos los elementos que esto significa, del jefe Andrés Segura Granados, se une en el 82, y a partir de ahí, bueno, no va a empezar inmediatamente los grupos de danza, de mexicanidad, sino que es solamente un momento crucial, importante de la semilla, y el grupo Tloquenahuasque va a estar ahí, digamos que es el primer grupo que aparece ahí en el Zócalo o alrededor, ¿no? del Zócalo. Y después de este grupo, ¿sabes tú quiénes son los que qué grupos van a nacer? ¿Qué otros personajes van a surgir en esta década de los 80? Bueno, de Cuauhtémoc Mosqueda, después él, al parecer, se divide, digamos, de su propio grupo, porque al parecer fue el que lo construyó el Tloquenahuasque, y después él sale de ahí en 85, 86, y funda el Huehuecoyotl, que es donde yo entro con él. Ah, muy bien. Huehuecoyotl. O sea, cuando fue esta ceremonia con Arturo Mesa, de ahí él nos invitó a dar inicio a su nuevo proyecto, y fuimos a la casa que tenía la maestra Estrella Newman aquí en Cuba 26, por Garibaldi. Sí. Y ahí hicimos un ensayo un sábado, eso fue el 17 de mayo, yo recuerdo que fue un sábado, y ahí formalmente, hasta donde lo recuerdo, se comenzaba el grupo Huehuecoyotl. Y también entre semana ahí ensayaban los Tacuba, que ellos es un grupo, digamos, que tiene una formación que va a las danzas tradicionales, concheras, de tradición, pues, y aparte tenían toda una actividad de difusión, digamos, en teatros, y se iban mucho al extranjero ellos. Y ellos ensayaban ahí, y yo empecé, después de que con Cuauhtémoc vi que no había la regularidad de todos los sábados, yo acudí con los Tacuba, casi inmediatamente. ¿Los Tacuba iban a ensayar ahí con Cuauhtémoc Mosqueda a la calle de Cuba? No, ellos ensayaban aparte, entre semana, y Cuauhtémoc Mosqueda los sábados, pero lo de Cuauhtémoc Mosqueda no tuvo continuidad, fue uno o dos ensayos. Después él ensayaba allá en su casa, nada más a varias personas, a veces yo iba con él a ensayar allá a su casa. Digamos que era otro de los grupos que había de ensayo, en los Tacuba, pero ellos no ensayaban en la calle ni lo hacían para difusión, digamos así, en la calle, sino ellos se preparaban para eventos, digamos, de irse a Estados Unidos y todo. Ellos no son de tradición conchera. Tienen una formación, digamos, ahí mixta de la tradición conchera y de Florencio Yescas, que combinaba el teatro, bueno, el espectáculo. Y Florencio Yescas
sale de este grupo de los Tacuba. Florencio Illescas forma los Tacuba, hasta donde entiendo. Él es el dirigente. Él es el dirigente. Y fue de los primeros que empezó a llevar la danza a Estados Unidos, Florencio Illescas. Y bueno, de otros grupos que hubiera, yo no conozco otros grupos que hubiera. O sea, quizás sí los había de mexicanidad. Estos dos, bueno, el Tacuba no. Tacuba era como de tradición y espectáculo. Bien. Y el único grupo que yo reconozco es primero el Tloquenahuaque y luego el Huehuecoyo. Desconozco si había algún otro, son los que yo conozco. Y después, en toda esta transición de 82 a 88, 89, pues no hay otros. Estamos hablando como de 5 o 6 años. 5 o 6 años. No sé si haya o había quizás algún intento de algunos, porque había personas en lo individual que querían formar proyectos, ¿no? Y varios de ellos luego coincidíamos con Cuauhtémoc Mosqueda y luego se alejaban y así, pero como que allí el personaje central era Cuauhtémoc Mosqueda, de este naciente movimiento de la mexicanidad. El grupo Atla Chinoli, ¿cuándo surge? Porque el grupo Atla Chinoli es de principios de los 80s, después de la toma del Zócalo, son como del 83, pero este grupo es un grupo de personas que no danzantes, que lo que querían era también apoyar la difusión, apoyar la organización del movimiento de la mexicanidad, y ellos son de los grupos que conforman el Semanáhuac, que se adhieren al Semanáhuac y trabajan con el Semanáhuac. Ellos organizaron las carreras a Ixcatiopan un par de años, creo, y fueron de las épocas en las que, según nos relatan, mejor organizadas. Y ellos también hacían eventos culturales, invitaban danzantes e invitaban y llevaban ponentes sobre la mexicanidad, tanto en donde tenían su área de trabajo, que era acá por la zona de Aragón, un poquito más para acá. Luego hacían ahí algunos eventos, yo llegué a ir a algunos eventos de ellos. Entonces no es un grupo de danza propiamente, no. Es un grupo de difusión cultural, como el Semanáhuac. Bueno, ese forma parte del Semanáhuac. ¿Recuerdas quién era el dirigente de Atla Chinoli? Bueno, está Jesús Gómez, que ahora está en Estados Unidos, y Raúl Ramírez. Jesús Gómez y Raúl Ramírez, los puedo contactar cuando quieras. El señor Don Raúl, el poeta, el que sigue haciendo composiciones poéticas, ¿no? Ellos son dos, porque era en realidad un grupo con más gente, ¿no? Son los dos que yo ubico. Sí, muy bien. Entonces, solamente tenemos 2 grupos iniciadores en la mexicanidad, por así llamarle, el grupo Tloquenahuaque, del cual va a surgir Huehuecoyot. Después de Huehuecoyot, entonces, ¿qué grupo surge después de ellos? Si pudieras recordar. No, pues yo creo que nosotros, no recuerdo algún otro. Cuando dices nosotros, te refieres al grupo que va a danzar a la entrada del Templo Mayor. Sí, al Oli Nayacashli. El Oli Nayacashli.